surrender to you, God. We give you our voices, we give you our talents, we give you everything that we've got today here. In your name we pray, Lord. God, for this music, these cries are for you and you alone, God, for you are the center of our existences. And in your name we pray, amen. And glorious, we put our trust in your name, Jesus, able to save and deliver us. We put our hope in your name, Jesus. Sing blessing and honor, glory and power unto our God forever and ever. All of the honor, all of the praise is yours, yours forever. Hallelujah, hallelujah, our God reigns. Hallelujah.
silence hurts. In the name of Jesus, as the heavens cry and the earth respond, all creation shouts with a voice of triumph to declare the reign of the Lord our God. We will not be moved when the earth gives way, for the risen one has overcome. And for everything there's an empty grave, for the risen one has overcome. We will not be moved when the earth gives way, for the risen one has overcome. And for everything there's an empty grave, for the risen one has overcome. Yes, he shall reign forever. Strongholds now surrender, for the Lord our God is overcome. And who can be against us? Jesus, our defender, he is Lord, and he has overcome. Yes, he shall reign forever. Strongholds now surrender, for the
All right, prayer. All earthly things with earth will fade away, but prayer grasps eternity. But I'm convinced of this: God does not hear prayer. He hears desperate prayer. Prayer is not a position on your knees. Prayer is not a position, it's a disposition. You get to the place where you'd rather sweat, you'd rather weep in His presence than laugh in anybody else's presence. You'd rather God whisper a secret into your heart that breaks you than somebody give you the prizes that all the world covets. Prayer is almost the greatest human privilege that we have. Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Una vez más en este día les damos la bienvenida a nuestro servicio regular, y en estos momentos queremos darles las gracias por estar una vez más con nosotros. Queremos darle las gracias por las oraciones que están haciendo por cada uno de nosotros, y la palabra de Dios nos manda que hagamos oración unos por otros y que nos preocupemos unos por otros. Y en este día estamos agradecidos con Dios porque Él nos ha ayudado hasta este momento, y lo único que les queremos decir es que sigamos orando unos por los otros para que el Señor nos siga ayudando en estos tiempos difíciles. Sigamos orando por todos los que están enfermos, por los que usted sabe que están enfermos, y sigamos orando para seguir adelante, porque yo sé que no es fácil estar en estas condiciones, pero una cosa sí estamos seguros es de que el Señor está con nosotros en este día. Así es de que sigamos adelante, hermanos. Les invito a que no se den por vencidos. El Señor está con usted, y ojalá que esté atento a lo que estamos haciendo en el nombre del Señor Jesús. Y la semana pasada hablamos sobre el tema de la oración, retomando la oración. Y en este día vamos a seguir hablando de la oración, pero vamos a hacerlo en una diferente escritura que se encuentra en Mateo, capítulo 7, versos 7 al 11, que dice de la siguiente manera: pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay entre vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Verso 11: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Gloria al Señor. Señor, te damos gracias. Una vez más, Señor, estamos delante de tu presencia, dándote honra, Padre Celestial. En estos momentos, Señor, nos presentamos delante de tu presencia una vez más, y te rogamos, Padre Celestial, que en este día nos hables, que la palabra, Señor, venga, Señor, y se encarne en nuestro corazón, Señor. Te pido, Padre eterno, por cada hermano que está escuchando estas palabras, Señor, que tú bendigas sus vidas, Señor, bendice sus hogares, Señor. Aquellos, Padre Celestial, que no se están conectando, Padre, te ruego, Señor, que tú les bendigas ahí donde están, Señor Santo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor Celestial. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, gracias. Te damos honra, Señor, por esta hermosa adoración, Señor, que acabamos de tener. A ti sea la honra y la gloria desde ahora y para siempre, Señor. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Gracias, Señor. Hermanos, quiero tomar unos minutos en este día para hablarles sobre el tema la oración. Si miramos la palabra de Dios, para Jesús era muy importante la oración. Para Jesús era de suma importancia que sus discípulos se enseñaran a orar. Inclusive la palabra de Dios dice que los discípulos le dicen al Señor: Señor, enséñanos a orar. Porque la oración, hermanos, ha sido una parte muy fundamental para la iglesia. Ha sido una parte importante que la iglesia ha practicado.
y de todas las disciplinas espirituales, la oración, hermanos, es una disciplina que no se debe de hacer a un lado. Entonces, en este día vamos a retomar el tema de la oración. Posiblemente usted se pregunte cómo debo empezar la oración. Es muy importante que sepamos cómo pedir, o mejor dicho, cómo empezar. En este día vamos a aprender algo sobre cómo poder empezar la oración. Y desde ya, para empezar, les voy a decir que yo no soy un experto en este tema, pero según la palabra de Dios nos habla de algo muy importante. Y en este día vamos a ver cinco formas donde usted debe de empezar la oración, porque es muy importante cómo usted vaya a pedir una cosa. Si usted está casado y si usted tiene tiempo en el matrimonio, usted se dará cuenta que para pedir algo usted sabe cómo pedirlo, porque si usted no sabe pedir no va a recibir nada. Entonces la oración, hermanos, es algo muy fundamental en la iglesia, pero tenemos que saber cómo orar. Tenemos gente nueva en la iglesia que se acaba de bautizar y ellos vienen, hermanos, de una costumbre a que ellos no saben orar, no sabían orar, porque la iglesia universal no usa la palabra oración. La iglesia universal usa la iglesia rezar. Y todos los que éramos católicos nos decían que tienes que rezar. Pero la palabra de Dios, hermanos, en la Biblia, Jesús nunca usa ese término. Más bien el Señor usa la palabra oración. Y eso es lo que el Señor nos está enseñando en el capítulo que acabamos de leer. Dice muy claramente, voy a tocar esos puntos más adelante, pero quiero que entremos entonces al método correcto de cómo empezar nuestra oración. Según los que saben de este tema, hermanos, nos dicen que la oración debe de ser algo que se empieza con alabanza. La adoración, hermanos, es muy importante. Y si ustedes notaron hoy en este día, siempre se empieza un servicio con una oración, pero no solamente eso, sino que también se inicia alabando, adorando al Señor Jesucristo. Y la palabra, hermanos, aquí tenemos la palabra alabanza. Cuando usted se hinca a orar, lo primero que tiene que salir de su boca es una alabanza al Señor. No puede empezar con pedir, Señor, dame, Señor, bendíceme, Señor, cuídame, Señor de esto y Señor lo otro. Y nosotros en ocasiones, hermanos, todo lo que hacemos en nuestra oración es pedir. ¿Y cuándo vamos a adorar? Entonces, hermanos, la oración correcta que el Señor quiere de nosotros es que empecemos adorando la belleza de nuestro Señor Jesucristo. Hay gente que dice, yo no oro porque no sé cómo orar. Bueno, la oración se inicia alabando a nuestro Señor Jesucristo por su bondad, por su verdad, y tenemos que saber cómo entrar a esa presencia. La alabanza es de suma importancia porque abre el camino a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. La alabanza es de suma importancia porque tiene, hermanos, como entrada, y podemos entrar al lugar santísimo después de que habemos alabado el nombre del Señor Jesús. Es muy importante que la iglesia sepa alabar al Señor en todo momento, en toda circunstancia. La alabanza, hermano, reconoce la grandeza de Dios y lo débil que nosotros somos. Entonces la alabanza le da importancia
a nuestro Dios. La alabanza se centra en nuestro Señor Jesucristo. La alabanza se centra en lo hermoso que es nuestro Señor. Por eso es muy importante cuando estamos orando, nos ponemos a centrar y nos perdemos en la adoración. ¿Por qué? Porque cuando tú adoras, te sales de ti mismo para empezar a alabar el nombre del Señor. Entonces, si tú eres un seguidor de Jesús, debes de saber que la oración se inicia alabando a nuestro Señor Jesús. Número 2, nos habla de la gratitud. La gratitud es algo que sale de adentro del corazón que está orando al Señor. ¿Por qué oras? Porque estás agradecido con el Señor. Tú no debes de orar porque estás necesitado de Dios. Debes de orar porque hay gratitud en tu corazón. Debes de orar porque estás agradecido porque el Señor te sacó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces la oración no es porque hay una necesidad solamente, sino porque hay un agradecimiento en el corazón. Entonces, si usted dice, yo no tengo por qué orar, usted me está diciendo, yo no tengo por qué estar agradecido. Por eso es muy importante que sepamos cómo orar. Tu vida debe de ser algo que siempre está agradecida con el Señor, que siempre tiene gratitud en el Señor, porque el Señor nos salvó, el Señor nos limpió, estábamos muertos y el Señor nos revivió. Entonces debe de haber gratitud en nuestra vida. Gloria al Señor. La gratitud nos lleva a estar siempre delante de la presencia de Dios. La gratitud siempre nos lleva a pensar en lo bueno que el Señor Jesús ha sido con nosotros. Cuando usted vive agradecido con alguna persona, escuchamos mucho estas historias. Llegamos de México quebrados, sin nada, pero hay una persona que nos abre la puerta de la casa, sin conocernos, sin tener nada en común con nosotros. No era familia. Solamente nos abrió la puerta porque sintió posiblemente lástima. Y de ahí en adelante nosotros nos levantamos y empezamos a prosperar. Y empezamos a tener dinero, empezamos a tener trabajo, tener carro. Pero hay una cosa, en todo ese caminar, en toda esa prosperidad, hay una persona que siempre ocupa un lugar especial en tu vida. ¿Y cuál es? La persona que te recibió cuando estabas quebrado. Y esa persona nunca se te olvida, y siempre que hablas con alguien, siempre le das el testimonio. Yo me acuerdo cuando esa persona me recibió sin conocerme. Ese ejemplo es y debe ser algo que nosotros nunca se nos olvide, de dónde nos sacó el Señor Jesucristo. Que no éramos nada, que no teníamos nada, que nadie nos quería, pero un día el Señor nos levantó, nos recogió, nos dio posada y nos ayudó a salir de la miseria. Y ahora tenemos que tener gratitud y ir delante del Señor y decirle, gracias por todo lo que has hecho por mí. Entonces la gratitud, hermanos, es una palabra que no permite que nos olvidemos de dónde nos sacó el Señor. No importa en qué circunstancias estés, no importa en qué nivel estés económicamente, nunca se te debe de olvidar de que el Señor te sacó de la miseria donde estabas. Entonces la oración debe de tener gratitud. Número 3, debe de tener
la oración debe de tener arrepentimiento, o sea, una confesión, porque ninguno de nosotros somos santos, y todos los días que vamos en oración tenemos que meditar en la vida de nuestros errores. Todos los días cometemos errores, porque mientras seamos humanos vamos a cometer errores, y cuando vamos delante de la presencia de Dios, después de que adoramos, después de que estamos, hermanos, agradecidos con Él, tiene que haber una confesión y decir: Señor, perdóname porque he pecado delante de tu presencia. Perdóname porque no soy el hombre el cual tú has querido que yo sea. Perdóname, porque me arrepiento de todo lo que no he hecho, de lo que me has mandado y no lo he hecho. Perdóname, Señor, porque en ocasiones no te busco, se me olvida, se me pasa el tiempo y no hay tiempo de buscar tu presencia. Tenemos que tener, hermanos, un corazón humilde, un corazón, hermanos, que nos lleve ante la presencia de Dios en humildad y reconocer que no somos perfectos. Entonces, en el arrepentimiento o confesión, nosotros confesamos lo que somos carnalmente. Y cuando hay esa confesión, el Señor nos ve y el Señor nos entiende y nos dice, como le dijo a aquella mujer: vete, pero no peques más. Cuando usted comete un error, eso no quiere decir que el Señor ya lo desechó. Pero tenemos que reconocer nuestros errores. Número 4, tiene que haber un diálogo. ¿Sabía usted que en la oración es muy importante? Porque es una oración, es un diálogo. La oración es un diálogo. Entonces, si usted es un hombre que sirve al Señor, una mujer que sirve a Dios, usted debe de saber cómo pedir. Y en ese asunto, usted debe de abrir la boca. Eso es diálogo. Porque muchas de las veces tenemos personas que vinimos a la oración, estamos orando, pero no sale ni una palabra de su boca. Entonces la persona que sabe orar, sabe hablar. Jesús quiere escucharnos. Por eso venimos a orar. Por eso nos hincamos a orar. Porque en la oración hay un diálogo. El Señor quiere escuchar nuestra palabra. Y si va a haber un diálogo, tiene que abrir la boca. Entonces aquí este departamento es muy importante, porque si usted es una persona que es nueva en el camino de Dios, usted debe de saber que en la oración el Señor quiere escuchar su voz. Posiblemente le dé vergüenza, va a decir: la gente que está alrededor de mí nomás me está escuchando, quieren saber qué es lo que estoy diciendo. Pero ¿sabe qué? Cuando usted le sabe adorar al Señor y cuando usted sabe dialogar con el Señor, el Señor lo que ve en su vida es una humildad de corazón. Y el Señor, eso es lo que quiere ver en su vida. Después de todo, Él ya nos conoce. Entonces, en la oración, usted debe de saber cómo hablar con el Señor. La palabra de Dios dice que cuando pidemos no recibimos porque no sabemos pedir. Número 5, tenemos el silencio. Y aquí es donde usted ya se debe de callar, porque el Señor va a hablar. El silencio es una parte muy fundamental en la oración, porque en el silencio nosotros podemos guardar silencio y podemos meditar en lo bueno que es el Señor, y ahí en el silencio es donde el Señor nos empieza a hablar.
Y eso es muy hermoso, porque tú no puedes terminar la oración, decirle al Señor tus necesidades y irte. Bueno, ya le pedí al Señor, Él ya sabe lo que necesito, gloria a Dios, aleluya, y vámonos. No, tienes que quedarte, tienes que asilienzarte un rato y decirle al Señor, Señor, ¿qué piensas de lo que te acabo de decir? Y cuando usted cierra la boca y empieza a oír su oído para qué es lo que el Señor le va a decir, ahí es donde el Señor deposita su voluntad. El problema con nosotros, hermanos, es que siempre andamos a la carrera y no permitimos que el Señor nos hable. Entonces, en la oración de dos caminos, tú hablas, pero también tienes que escuchar. Y los que son nuevos en la iglesia, usted tiene que apuntar estas cosas. Usted habla, pero también hay un momento donde guarda silencio. Señor, háblame. Y ahora usted medita en el silencio. En el silencio, usted está adorando en el silencio. No dice nada, pero está meditando en la palabra. Está meditando en la oración. Y ahí en ese silencio llega el Espíritu de Dios y le empieza a hablar a su interior, le empieza a hablar a su mente, le empieza a hablar a su espíritu. Y cuando usted se levanta de esa oración, se levanta satisfecho. Porque hay un problema en la iglesia, de que la iglesia a veces dice, yo estoy orando y orando y orando y el Señor no me contesta. El Señor no escucha mis oraciones. Te voy a decir una cosa, que el Señor no te conteste la oración no es que no te ha escuchado. El Señor sabe cuándo te va a contestar la oración. Y el problema con nosotros los cristianos es que queremos que nos conteste al momento que nos levantamos de allí. Pero el asunto es de que tenemos que preguntarle al Señor, ¿es tu voluntad lo que yo te he pedido? ¿O son mis caprichos? Y en ocasiones decimos que es el Señor el que habló y son nuestros propios caprichos los que están haciendo lo que estamos haciendo. Y luego nos va mal y decimos, es que era la voluntad de Dios. Si hubiera sido la voluntad de Dios, te hubiera ido bien. Pero en ocasiones hacemos cosas que es nuestra voluntad, porque no dejamos que el Señor se mueva en nosotros. Entonces la oración es muy importante. Y tú como creyente debes de saber que en ocasiones tienes que callarte para que el Señor nos hable, para que el Señor nos anime, para que el Señor nos conforte, para que el Señor nos siga advirtiendo y para que el Señor nos siga exhortando. Porque en la oración puedes salir regañado de la oración, puedes salir animado, pero el Señor nunca se queda callado cuando tú haces una oración sincera. Entonces tenemos que entender de que con esos 5 principios entramos a la adoración, a la presencia de Dios y dejamos que el Señor hable a nuestro corazón. El silencio. Usted tiene que practicar el silencio. Porque en el silencio es donde el Señor se mueve. Es donde el Señor nos dirige. Es donde el Señor nos lleva al lugar que Él quiere que estemos. Ahí es donde escuchamos la palabra de Dios. Ahí es donde recibimos, hermanos, las caricias de Dios. ¿Cuántas veces no hemos ido al Señor derrotados? Ya no sabemos qué hacer con nuestra vida.
Pero nos levantamos de esa oración y nos levantamos satisfechos, empoderados, llenos de poder, llenos de ánimo para seguir adelante, porque la oración es algo muy importante en la vida del cristiano. Entonces quiero decirte en este día de que si tú eres cristiano, si tú eres creyente, si tú eres discípulo y no estás orando, es tiempo de que empieces a orar. Y es muy importante que tomemos las cosas con seriedad, y la oración es una cosa de vida o muerte. ¿Por qué de vida o muerte? Porque si no ahora te vas a morir espiritualmente. Te vas a desanimar. Y más ahora que no tenemos servicio los domingos, los martes. Si tú no eres un hombre que sabe orar, te vas a morir. Posiblemente vas a decir, oh, es que no había servicio, por eso me desanimé. No, te desanimas porque no oras, no lees. Entonces, si tú eres miembro de esta iglesia, debes de saber que la iglesia debe de enseñarse a orar. Y tenemos que orar, hermanos. Es necesario que busquemos la oración, porque el Señor Jesucristo nos la dio y nos dijo que era muy importante la oración, y Él nos lo puso como ejemplo. Entonces termino con esto. En la Escritura leímos que nos dice cómo tenemos que orar, y nos da 3 cosas. Número 1, nos da el asunto de pedir. ¿Y cómo pide usted las cosas? Hablando, orando. Esto nos está hablando de oración. Posiblemente usted diga, yo quiero una casa, pero ya tengo años deseando una casa, y se la ha pedido al Señor o nomás la desea. Tiene que pedirla al Señor. Tiene que saber cómo pedir. Dice la palabra de Dios, pide y se os dará. Gloria al Señor. Y eso es muy importante. Usted tiene que pedir para recibir. Número 2, busca y hallaréis. Esta es palabra de Dios. No es palabra mía. Es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos está hablando, hermanos, de orar al Padre. Número 3, nos está diciendo, llama y se os abrirá. Tenemos que empezar a llamar. Lo bueno, hermanos, que el teléfono del Señor Jesús nunca está ocupado. Usted habla y siempre, hermanos, las 24 horas, a la hora que usted le busca, Él va a contestar el teléfono. ¿Sabe por qué? Porque el Señor siempre está pendiente de lo que usted necesita como hijo de Él. La línea de Jesús nunca está ocupada. Usted llámele a la hora que usted lo necesite y Él le va a contestar. Dice la Biblia, llama y se te abrirá. Posiblemente no hemos llamado lo suficiente y nos hemos desanimado y hemos dicho, el Señor no abre. Sigue llamando. El Señor está para contestarte. Tenemos que seguir clamando, hermanos. La traducción al lenguaje actual dice, pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Gloria a Dios. ¿Qué busca usted, hermano? ¿Qué busca usted, hermana, que me está mirando, que me está escuchando? ¿Qué es lo que usted busca y que no ha encontrado? Porque si no ha encontrado lo que usted busca, posiblemente lo está buscando en un lugar equivocado. Es tiempo de que empecemos a clamar a nuestro Padre que está en los cielos.
Y si Él dice que vamos a encontrar, es porque en Él encontramos todo lo que necesitamos. Gloria al Señor. Y dice el número 3, llámenlo y Él los atenderá. Qué bonito, gloria a Dios. Posiblemente usted le llama al pastor y dice, pues no contesta. Le llamo y no contesta. Pero ¿sabe qué? El Señor le dice, ¿sabes qué? Clama a mí. Y yo te voy a atender. Gloria al Señor. ¿Y qué está hablando aquí, hermano? Está hablando de oración. Está hablando de orar. Termino y dice esto. Oración no es solo para apóstoles, pastores, profetas. La oración es para todo aquel que se ha decidido seguir a Jesús, pase lo que pase. En momentos difíciles, en momentos de dificultad, el Señor dice, si tú eres mi discípulo, tienes que seguirme por medio de la oración. Tenemos que enseñarnos cómo buscar a Dios. Y uno de los trabajos de la iglesia es buscar a Dios por medio de la oración. La oración tiene que ser algo intensivo en nuestras vidas. Porque es lo que nos enseña cómo caminar con Dios en los momentos oscuros, en los momentos de desánimo. Solamente la oración es la que nos permite estar caminando con nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la oración hay varias cosas. La oración nos trae dependencia de Dios. Somos dependientes de Dios. La oración nos da la dirección de Dios. Señor, el Señor estaba exclamando en el huerto del Getsemaní y dijo, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces la oración, cuando decimos que la oración nos trae dirección, es porque estamos buscando hacer lo que Él quiere y no lo que yo quiero. La oración nos enseña a esperar en Dios. La oración nos enseña a obedecer a Dios. Gloria al Señor. La oración nos cambia nuestro carácter. La oración nos enseña a amar lo que Dios ama. Si tú eres un hombre quejumbroso, un hombre que está siempre de malas, necesitas orar, hermano. Ponte a orar. Y no ores por nadie. Ora por ti. Dile al Señor, Señor, cámbiame. Porque ya no me aguanta mi esposa. Ya no me aguantan mis hijos. Por todo me enojo. Si ando una mosca volando, ya me da coraje y ya hasta pierdo de comer. Tienes que orar. Es que no estás orando. Por eso la carne te domina. Por eso tu carácter siempre está dominándote a ti. Porque no eres un hombre de oración. Entonces tenemos que orar. ¿Para qué? Para que el Señor amolde nuestro carácter. Para terminar, la oración nos ayuda para seguir a Jesús a donde Él nos quiera invitar y nos quiera llevar. Qué bonito cuando el Señor nos dice, hijo, ven acá. ¿Se acuerdan de los discípulos que se los llevó y se escondió atrás de una montaña? ¿Y qué hizo el Señor ahí? Se transfiguró, miraron su gloria. Qué bonito cuando el Señor nos invita a lugares extraños que no conocemos. ¿Sabes qué hacemos? Vamos con el Señor porque estamos confiando en que Él es nuestro capitán. En este día vamos a orar. Y quiero invitarlos, hermanos, a que sigan orando. No se desanimen, sigan adelante. El Señor está contigo, Él no te va a dejar.
Por eso el Salmo 23 dice: Él es mi pastor y nada me faltará. Y si eso dice la palabra, tenemos que confiar en que Él tiene todo el control. Oremos en este día y demos gracias al Señor por lo bueno que Él es. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, hemos hablado tu palabra. Te doy gracias, Padre, porque me has estado hablando a mí, Señor Jesús. Te doy gracias. Te doy gracias, Padre, porque todavía me amas, porque todavía te preocupas por mí, Padre eterno. Te doy gracias, Señor, porque no has perdido el interés por mí y porque quieres escucharme todos los días. Te doy gracias, Padre celestial. En el nombre de Jesús, Señor, te pido por esta iglesia, Señor Santo, que tú has puesto en mis manos, Señor. Te ruego, Padre, que tú los bendigas, que les des ánimo, Señor, para que sigan buscando tu rostro, pase lo que pase, estemos en donde estemos, que no se nos olvide, Padre, que tenemos a un Padre que está interesado en nosotros. Padre, en este día te ruego por cada enfermo, Señor, de esta congregación. Los declaramos sanos, los declaramos libres y te rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, que sigas cubriéndonos, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias, te damos a ti la honra, Padre eterno. En el nombre que es sobre todo nombre, en tu Hijo Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios los bendiga, hermanos, y sigamos adelante.
favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May his presence go before you and around you and inside you and within you. He is with you, he is with you, he is with you in the morning, in the evening, and you're going, and you're weeping, and you're rejoicing. He is for you, 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 he is for you. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and your children. May his presence go before you and around you, beside you and within you. He is with you, he is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, and your weeping and rejoicing. He is for you, he is for you.